Eh, un poco la idea era, bueno, ya estuvieron haciendo con Jorge incluso un poquito de repaso de lo que es la programación en ladder y qué sé yo. Bueno, la idea es seguir profundizando un poco por ese camino. Yo la última vez que nos habíamos reunido les había comentado que había una perspectiva dando vueltas de participar eventualmente de un concurso de Siemens, de automatización con logo. Y bueno, vamos a trabajar como eh, para ver si es posible llegar a eso. Entonces, no es que nos vamos a mandar de una a tratar de hacer un proyecto, digamos, como que cumpla con las especificaciones que ellos nos piden, pero vamos a ir trabajando como para acercarnos a eso paulatinamente, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a arrancar con eso. Ahí estoy compartiendo pantalla. Bueno, vamos a trabajar y a ver hasta dónde podemos llegar con este proceso, ¿sí? Este proceso que ven acá graficado. ¿Qué tiene que cumplir con esta consigna? Bueno, como verán en el título les indica que es un horno calefactor y dice, se tiene un horno calefactor con una resistencia en su interior. El horno tiene dos puertas, una puerta de entrada, una puerta de salida. Una cinta que mueve el paquete que viene de no importa dónde, ¿sí? Viene de un proceso anterior y aparece en nuestro proceso. Esa cinta lo mueve a través del horno, se frena cuando está adentro del horno durante un tiempo y después continúa hasta el final de la línea. Las puertas tienen que funcionar de la siguiente manera. Cuando el paquete llega al principio, se tiene que cerrar la puerta de salida, o sea, la puerta del extremo opuesto del horno, y abrirse la puerta de entrada, como para permitir justamente el ingreso del paquete. Una vez que el paquete está adentro de la puerta, adentro del horno, perdón, se va a cerrar la puerta de entrada, se mantiene la puerta de salida cerrada, o sea, se cierra de los dos lados, y cuando pasa eso, recién ahí se enciende la resistencia del horno, se enciende durante 5 segundos, después de esos 5 segundos va a abrir la puerta de salida, empieza a girar el motor de nuevo, se mueve la cinta transportadora, lleva el paquete hasta el final, y cuando llega al final, cierra la puerta. Cuando yo voy y saco el paquete, ¿sí? Recién ahí está en condiciones de volver a empezar el ciclo. ¿Está bien? Entonces, esa es una breve descripción del proceso, ¿no? Entonces, normalmente lo primero que tiene que hacer uno cuando le plantean una consigna de estas características es armar un boceto, ¿sí? Armar un croquis de las ubicaciones de las cosas, sin establecer medidas ni nada de eso, porque no es relevante en este momento, pero sí ubicarlas, ¿está bien? Esquemáticamente. Eso es lo que en este caso ya está dado. Entonces fíjense, ¿no? Que yo acá tengo graficado cómo es este hipotético proceso, ¿no? Yo tengo un motor, que ese motor hace girar, hace moverse a esta cinta transportadora, ¿sí? Sobre la cinta está el paquete y ubicados en los diferentes lugares tengo todos los sensores, ¿sí? Tengo un sensor de inicio, el sensor de puerta de entrada cerrada, sensor de puerta de entrada abierta, sensor del horno, sensor de puerta de entrada cerrada, perdón, este debería decir puerta de salida, lo voy a corregir así. Evitamos malentendidos. Sensor de puerta de salida cerrada, sensor de puerta de salida abierta y el sensor del final. Todos esos sensores son, bueno, los elementos de sensado justamente que me van a ir determinando posiciones tanto del paquete como de las puertas para este proceso. Y por otro lado tengo el motor, tengo las dos puertas y tengo la resistencia como elementos que yo voy a accionar desde mi PLC. Entonces, teniendo todo esto, ¿no? O sea, teniendo el croquis, digamos, de todas estas cosas, lo que deberíamos proceder a hacer ahora es empezar a trabajar con las esquematizaciones como para llegar al momento en el que lo podamos codificar en lenguaje ladder. Pero antes de eso, considerando que ya acá hay unas cuantas cosas, si bien no es tan complejo como parece quizás,
hay unas cuantas cosas. Lo mejor para hacer es primero identificar cuáles de todos estos elementos son elementos de entrada, cuáles son elementos de salida, cuáles son analógicos, cuáles son digitales, ¿sí? Entonces, acá viene la pregunta. ¿Cuándo un elemento me da una señal digital y cuándo me da una señal analógica? O sea, ¿qué es un elemento digital y qué es un elemento analógico? No se amontonen, que parece como que no hablase nadie, ¿eh? ¿Recuerdan la diferencia entre una señal digital y una señal analógica? No. No, definitivamente no me acuerdo. Vamos, viejo, piensa un poquito. Decilo si lo sabes. Pero Perdón, pensé que era choque. No. Uy, muy mal. Ahí. No hay problema, no hay problema. ¿Qué onda? No, profe, Pero parecía tenés que, choque. no tienen que acordarse, tienen que pensar. Un gatito. ¿Cuántas, a ver, en una señal digital, cuántas posibilidades hay? 2, 0 y 1. Sí, bueno, ahí está la diferencia. En la analógica, ¿cuántas hay? ¿Infinitas? Y bueno, ¿viste cómo encontraste la diferencia rápidamente? Exactamente. Entonces, esa es la diferencia entre señales digitales y señales analógicas. O sea, las señales que funcionan tipo todo o nada son las señales digitales, las que me van reconociendo valores en el medio son las analógicas. Entonces, sabiendo eso, ¿no? O sea, teniendo en cuenta esa definición que acaban de dar, ¿cuáles de estas que están acá son analógicas? ¿Cuáles de estas señales son analógicas? Según la consigna que planteamos recién, ¿sí? Porque yo puedo plantear que algunas de estas pueden ser analógicas, pero no es el caso, ¿no? Bueno, vamos a ver. ¿Reconocen acá alguna señal que sea analógica? O sea, alguna señal en la que el mismo proceso me esté diciendo que yo vaya reconociendo valores intermedios o algo, o el proceso todo el tiempo me habla de paquete llega, paquete para, se mueve y funciona con una lógica... Creo que todo es digital. ¿Cómo? ¿Cómo dijiste? Todo digital, dijo. ¿Dijiste que es todo digital, Tati? Entendí eso. Creo. Bien. En este caso es todo digital, ¿sí? Es todo Porque digital. es todo detectar si está o no está. Exactamente. Es todo así. Estar o no estar, arrancar o no arrancar, arrancar o parar, digamos, y nada más. Bueno, entonces, yo acá abajo dibujé una tablita, ¿no? Donde vamos a empezar a separar las cosas. Ya sabemos que es todo digital. Ahora nos queda por hacer otra gran separación, así a grandes rasgos, que es cuáles son entradas y cuáles son salidas acá. Perdón que te interrumpa, Nico. Sí. Todo esto lo vas a subir después, ¿no? Sí. Ah, bien. No, más allá de subir o no subir la grabación de la charla esta, vas a subir las consignas. ¿Eh? El archivo de Word. Exacto, vas a subirlo. Al profe youtuber. Vas a subir el archivito con el diagrama, con todo. Sí, esto que armemos hoy, hasta donde lleguemos Bien, hoy. Perfecto, dale. Bueno, entonces, volvemos. ¿Cuáles de estos elementos de acá son entradas y cuáles son salidas? El motor vendría a ser una entrada, ¿no? Sí. ¿Qué recuerdan del concepto de entradas y salidas? Entrada sería lo que le da la señal y salida sería la señal que sale todo eso. ¿El motor sería salida, profe? ¿Cómo? ¿El motor no sería la salida? ¿No sería la entrada?
El motor es un La elemento de entrada. salida. Sí, porque ustedes tienen que pensar, tienen que ponerse en un ratito en la posición como si ustedes fuesen el PLC, ¿no? Entonces, digo, si yo soy el PLC, ¿cuáles de estos elementos me van a dar información a mí? ¿Y cuáles de estos elementos van a ser elementos que yo active? Los elementos que yo, PLC, activo son los elementos de salida. Los elementos que me mandan señales a mí, siendo yo el PLC, Ah, insisto, son los elementos de entrada. entonces los sensores serían elementos de entrada. Exactamente. ¿Todos los sensores son elementos de entrada? No. No. ¿Por qué no? Sí, Sí, son porque todos todos los elementos de sensores entrada. tienen que dar una señal. Exactamente. Todos estos sensores lo que le van a mandar al PLC es información respecto de dónde está el paquete o dónde está la puerta. No hay nada de esto que el PLC vaya a activar, ¿sí? Entonces, Ujú. vamos a empezar a volcar en la tablita estas cosas. Dijimos, una salida es el motor. Después tenemos La sensor de resistencia entrada. no sería también una salida. Bien, Sí, la sí. resistencia es una salida también. Sensor de entrada, pero espérenme un cachito que si no me voy a... No, no es entrada, es inicio. Sensor de inicio. Sensor puerta entrada cerrada. Puerta entrada abierta. Sigo con las puertas. Sensor puerta de salida abierta. Sensor de puerta de salida cerrada. ¿Qué me falta? A ver, el sensor de adentro del horno Y el sensor de fin. y el sensor del final. Ok, y acá habíamos dicho el motor, la resistencia, muy bien. ¿Y hay algún otro elemento acá que sea de salida? La cinta, La cinta es como el motor, digamos. No sé, Ah. sí. Es decir, la cinta está movida por el motor. mm, Pero fíjense, ¿no? Que ya clasificamos todos los sensores como elementos de entrada, clasificamos la resistencia y clasificamos el motor. ¿Qué falta clasificar? El las paquete. puertas, Las puertas. Eso ¿Sí? es puerta de salida. las puertas, cuando se abren y Tiene- se cierran. Claro, ahí lo que tienen que pensar es que en realidad cuando acá dice puerta de entrada o puerta de salida, no se refiere a la puerta estrictamente, sino a el elemento que la abre o la cierra. Que podría ser, por ejemplo, un pistoncito neumático que cuando yo le mando una señal de tensión, empuja la puerta para abrirla, y cuando lo suelto, bueno, deja de empujarla, entonces la puerta se cierra. ¿Está bien? Entonces, lo que falta acá son las dos puertas. Puerta de entrada Puerta de salida. y puerta de salida. ¿Se parece a lo que hizo Nico con eso que era que pasaba una cinta con tipo una pinturita chiquitita? Claro, puede ser. Sí, sí, sí. Es una cosa así. Bueno, entonces ya acá identificamos todas las cosas. Fíjense que yo acá puse un par de columnas más, ¿no? Entonces tengo una columna en la que lo que ponemos es a qué elemento nos estamos refiriendo. En la siguiente columna le vamos a poner un nombre abreviado. Es decir, si el elemento se llama sensor de inicio, le ponemos SI. ¿Sí? No sé. Si el otro es sensor de puerta de entrada cerrada, entonces le ponemos la sigla. SPS. Sí. SP. ¿Por qué hacemos esto? No tiene tanto que ver con la programación en el logo, como con la programación en los PLCs un poco más complejos, ¿sí? Cuando ustedes, no sé, más adelante en el año o el año que viene, trabajemos con los PLCs S7 de Siemens, van a ver que es mucho más sencillo hacer esto, porque a la hora de programar todo, es más rápido poner los nombres así cortitos
que andar buscando a qué variable está asociado cada uno y eso. Entonces, al motor le vamos a poner M, a la resistencia calefactora le ponemos RC, a la puerta de entrada le ponemos PE, PS, ¿sí? Entonces, esta parte, digamos, esto de especificar los nombres abreviados, armar toda esta tabla, qué sé yo, quizás no es estrictamente necesaria para resolver las cosas, pero es una forma de ordenarse e ir armando una metodología de trabajo, ¿sí? Fíjense que nos quedan dos columnas más. Una columna que dice tipo de dato y la otra que dice variable. Cuando nos referimos a tipo de dato, es lo que hablábamos al principio, ¿sí? Si es un tipo de dato digital o analógico. En este caso, ¿cómo dijimos que era todo? Digital. Digital, ¿sí? Entonces, eso mismo lo vamos a poner en todos los elementos. Bueno, ahí se me chispoteó uno. Dice Choque que se le cortó la luz. Bueno, no pasa nada. Después lo podrá ver por YouTube. También Erika me había mandado un mensaje avisándome que no se podía conectar porque estaba sin internet. Pero bueno, después espero que lo puedan ver. Bueno, ¿Es entonces verdad tenemos... eso de que Telecentro es gratis? ¿Cómo? ¿Es verdad eso de que Telecentro ahora es gratuito? Sí. Ah, no tengo ni idea. No En la sé gran nada. mayoría de los lugares es gratis. Lo dijo más caro. Mirá, no sabía nada de eso. No tenía ni idea. Bueno, Se supone entonces, que es el... fíjense que ya resolvimos todo esto de ponerle el nombre, el tipo de dato. Nos queda esta partecita que es la variable. ¿A qué me refiero yo cuando le pongo variable acá? A lo siguiente. Voy a abrir el logo soft para que sea más claro. No, esto no me interesa. Bueno. Disculpad, pero bueno, tampoco es que mi computadora sea una super cosa y de repente cuando quiero hacer varias cosas en simultáneo se pone un poco lerda. Bueno, fíjense que cuando nosotros vamos a armar el diagramita acá en ladder, ¿no? Supongamos que yo voy a poner un contacto abierto, ¿no? Pongo un contacto abierto y me tira los nombres estos de los bloques, ¿sí? I1, I2, etcétera. Esos nombres son justamente variables en las que yo conecto mis elementos de entrada. Entonces, por ejemplo, si yo conecto mi sensor de inicio del proceso en el bornecito I1, bueno, en realidad lo que estoy haciendo es mandar el valor que sensa ese sensor a la variable I1. A eso es a lo que me refiero cuando acá pongo la columna de variables, ¿sí? Entonces tenemos que ponerle a qué variable de mi programa va a estar asociado cada elemento, porque después cuando vayamos a programar, tenemos que saber en qué variable está guardada cada cosa. ¿Se entiende? O sea, esto es ponerle el nombre que corresponde con el nombre que va a tener en el programita. Con lo cual, al sensor de inicio, ¿en qué lugar lo conectamos? Tenemos para elegir de I1 a I8. De todas maneras, en el logo también podés agregarle el nombre a la variable. El comentario. Se lo puedes agregar, sí, como comentario. Lo que pasa es que no tiene la posibilidad de usar eso para rastrearlo. No, como nombre tenés que usar como variables I1, I2, I3. Pero en el diagrama le podés poner el nombre como para no perderte, ¿no? Claro, tal cual. En ese sentido hay también una diferencia entre lo que dice Jorge, que pasa en el logo, con lo que pasa en los PLC, los S7 que les decía hace un rato. En el S7, por ejemplo, si yo escribo el nombre, me rastrea automáticamente la variable, ¿sí? Entonces, en el S7 se arma esta tablita antes de empezar a programar,
justamente para eso, para no tener que andar buscando todo el tiempo cada variable, sino directamente escribir el nombre. Entonces, yo quiero que aparezca un bloque, un contacto del sensor, listo, escribo sensor puerta y me lo manda automáticamente. Pero bueno, volviendo al asunto de acá. ¿En qué lugar quieren conectar el sensor este? En I1. Bien, Sí. es totalmente distinto, así que no tengan miedo. Mientras que no me digan que lo pongan en una M o en una Q, está todo bien. Sí. El sensor de puerta de entrada cerrada, En orden, y 1, y 2, y 3, y así. bueno, me parece bien. Y 4, y 5, y 6, y 7. 6 y 7. Ahora, recuerden que las salidas son justamente, las entradas son justamente las que se guardan en las variables y las salidas se guardan en las variables Q. ¿Está bien? Entonces, Sería la M1. La Q, no, Q1. Q, La M es de memoria. La Q es la exactamente. salida. Ah, es verdad. Q1, Q2, Q3, Q4. 4. ¿Está bien? Entonces acá tenemos todos nuestros elementos ordenaditos como para empezar a hacer los esquemitas y en el futuro hacer las líneas de programa que sean necesarias. Antes de seguir, no sé cómo venimos de tiempo, no, quedan 10 minutos más o menos, ¿está bien? 28, 29 minutos. Les quiero hacer una pregunta a ver qué me responden al respecto. Viendo esto, ¿no? Digo, tengo unos cuantos elementos de entrada, tengo algunos elementos de salida. Hacer esto también me permite hacer otra cosa, ¿no? Primero, me permite ver cuántos elementos tengo de entrada, cuántos tengo de salida, y en función de eso yo puedo saber si me alcanza con un logo o no me alcanza con un logo. ¿Está bien? Los logos traen en su versión base, sin agregarle ningún módulo de expansión, 8 entradas y 4 salidas. Es decir, que esto está ahí, está al límite, ¿sí? No me sobra demasiado. Pero lo podemos resolver. Ahora, lo que yo quiero saber es lo siguiente. Si ustedes ven esto así, ¿no? Ustedes imagínense que van a una fábrica y se encuentran con este proceso. ¿Está completo o creen que quizás le pueda faltar algo? No escuché la pregunta. Digo, si ustedes se encuentran con este proceso así funcionando tal cual ¿está completo? Me parece que no. ¿Por qué no? Y completo para la parte de que entra el paquete y sale el paquete del horno, creo que está completo. Para eso sí. En ese sentido está perfecto, ¿no? O sea, sí, el paquete entra, sale. Claramente desde el punto de vista técnico hay un montón de cosas que se le pueden mejorar, ponerle quizás algunas cosas analógicas para hacer un monitoreo más fino de las magnitudes, pero hay algo más de grosso modo, que lo voy a anticipar yo porque nos quedan 9 minutos, así no nos quedamos sin tiempo, que es lo siguiente. Si yo me encuentro con una línea de producción, es muy llamativo, por lo menos, no encontrarme con un botón de parada de emergencia. Es decir, este proceso Es cierto. no en ningún lado considera la posibilidad de que algo pueda fallar. Supuestamente esto funciona todo bien siempre y no contempla qué pasa en el caso de que algo salga mal. No lo vamos a agregar por ahora, el botón de parada, que igual es, en términos de variables, es solamente agregar acá un pulsador y nada más, pero es importante que sepan eso, ¿no? En cualquier proceso industrial siempre tiene que haber algún protocolo de seguridad, algo, que acá no está habiendo. Ahora, teniendo todo esto, la siguiente etapa sería que armar el diagrama temporal. ¿Está bien? Pero eso les va a quedar como tarea a ustedes. ¿Está bien? Ay. Armar el diagrama temporal con todas estas cosas. No. Ya un poco estuvieron viendo de cómo hacerlo con un problema que les pasó Jorge, este de acá, ¿sí? Claro. Me volví loco con esa wea. Con el punto número 2, que ustedes fíjense, ¿no? Sí. Que más allá de que haya más o menos variables, lo que tienen que tener en claro primero es cómo es el procedimiento.
El procedimiento es entender bien cuáles son todas mis señales, las señales que voy a graficar en ese diagrama temporal, y después simplemente las van a ir dibujando, ¿sí? Van a ir trazando a ver qué es lo que hace o deja de hacer cada una. Vamos a hacer un ejemplo chiquitito ahora, como para que sirva a modo de repaso. Supongamos que yo tengo un circuito con un pulsador de marcha y un pulsador de parada que me accionan un motor. Bueno, disculpen por el poco pulso, pero bueno, es lo que hay. Trazo los ejes, ¿sí? Y yo ahí lo que voy a hacer es trazar. Primero voy a identificar, ¿no? ¿Cuáles son mis elementos? Dijimos, marcha y parada de un motor. ¿Qué elementos, qué señales voy a tener? Los pulsadores de entrada y ¿Cuántos de pulsadores? inicio y de... ¿Otro? No. Pulsador de marcha, Y de parada. Y de pulsador de parada y el motor, ¿sí? Ujú. ¿Está bien? Esas van a ser mis tres señales. Entonces yo digo, bueno, inicialmente voy a tener todo apagadito. Cuando yo pulse el pulsador de marcha, un pulsito nada más, ¿qué va a pasar? Bueno, se me va a activar el motor, ¿sí? Y el motor se Sí. va a mantener girando ¿hasta cuándo? Hasta que a mí se me antoje pulsar el pulsador de parada. También un pulsito nada más. ¿Sí? Entonces, esto, que es así como súper rudimentario, es lo mismo que tienen que hacer con el otro trabajo que claramente tiene un mayor grado de complejidad solamente por el hecho de tener unas cuantas señales más. Así que, les voy a dejar, obviamente, la grabación de la clase, la consigna, toda la tablita de variables, ¿sí? Que les va a servir para, de entrada, ya saber cuáles son las cosas que tienen que dibujar sobre el eje Y, cuáles son las señales que van a tener que considerar, y los invito a que empiecen a armar el diagrama temporal. ¿Vale? Profe, los sensores tendrían que estar encendidos durante todo el proceso, ¿no? ¿Qué cosa? Los sensores deberían de estar encendidos durante todo el proceso. En este caso, ¿me hablas? Sí. No, porque vos fíjate que el paquete va, al principio yo lo voy a apoyar acá, ¿sí? Cuando yo apoye el paquete acá, se va a cerrar esta puerta, se va a abrir esta puerta, y después de que pase todo eso, va a empezar a girar el motor. Cuando el motor gire, el paquete se va a correr de acá. ¿Sí? Cuando el paquete se corra, a ver si lo puedo correr. Cuando el paquete se corra, uy no, me corre el cartel. Bueno, a ver. Cuando eso se corre para acá, ya el sensor de Corrió el inicio, nombre. claro, cuando se corrió el paquete, el sensor de inicio ya no lo está detectando más. Entonces la señal del sensor de inicio, que tiene un piquito para arriba, bueno, cuando el paquete se corre, esa señal baja. ¿Está bien? Ah, entonces vendría a ser que se activa cuando lo detecta. Exactamente, exactamente. Lo mismo pasa con... no sé dónde carajo metí el cartel de paquete. Bueno, lo mismo Control pasa Z, profe. con esto de acá, ¿sí? Las puertas van a funcionar así. Cuando la puerta llegue arriba, el sensor de puerta de entrada me va a avisar que la puerta está abierta. Cuando la puerta esté abajo, el sensor de abajo me va a avisar que la puerta está cerrada. Y eso lo van a graficar como pulsitos hacia arriba. ¿Por qué lo van a graficar como pulsitos hacia arriba? Porque por convención nosotros decimos que funcionan así estos sensores. En realidad puede ser al revés. Podría ser que normalmente me estén tirando una señal alta y cuando la puerta toca el sensor, la señal baje, pero nosotros trabajamos con la otra convención. ¿Por qué? Porque en principio es un poco más sencillo, me parece, es más intuitivo. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo es la consigna? Armar el diagrama temporal que corresponde a esto, graficando en el diagrama temporal todas estas variables. ¿Sí? Y cómo van a ir evolucionando a medida que pase el tiempo. El mismo dibujo que acaba de hacer, ¿no? Claro, pero con un grado mayor de complejidad. Para eso, les recuerdo que como
intuyo que es posible que surjan algunas dudas, que no duden en consultarnos, ¿sí? Por el Classroom o por donde se les antoje, pero consulten. Está bien, no se cuelguen en que de repente si no entienden algo no se frustren y lo larguen a la mierda. Sí, lo sé. Luego esto es lo que vamos a tener que explicar en ladder. Sí, sí, es más, de No. hecho, una vez que lo armen, o sea, que armen el programa en ladder, yo tengo acá el loguito con la suficiente cantidad de sensores y de elementos de salida como para probarlo. Así que lo vamos a probar. No. Igual con calma, que para eso falta un poco. Pero bueno, Menos mal. vamos cortando porque me quedan 2 minutos y no quisiera que me corte abruptamente el Zoom, ¿sí? Bueno, Ahora en un rato les Bueno. subo la clase, les subo el documento este y la consigna para que vayan trabajando. Dale, profe. Bueno, que tengan un buen fin de semana, nos vemos a la brevedad y bueno, empiecen a pensar cómo resolver todo esto, ¿sí? Yes. sí. Buen fin de. Bueno, adiós. Hasta la Adiós. próxima.